Bien, amigos, damos inicio ya a nuestro live dominical, que es un conversatorio con el analista, director ejecutivo de Interamerican Times, Antonio de la Cruz, a quien ya invitamos, y mientras que ya comienzan algunos amigos pues, a tener conexión con nosotros. Está el doctor Ocando, que nos envía saludos también. Se lo remitimos, doctor. Saludos cordiales, Damaso. También, por supuesto, Cabú 2871 y Nelson Verde se unieron, Irene Carmona. Y bueno, estamos esperando, pues ya también ve nuestra portal venezuelausa.org, se está uniendo en su versión de Instagram. Nos están enviando saludos también. Y bueno, vamos a estar pendientes pues, de la conexión con Antonio de la Cruz. Por supuesto, vamos a estar en nuestro cartel que colocamos ahí también en Instagram. Eh, Pusimos un tema candente importantísimo que tiene que ver con el brazo de la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede hacer la Corte Penal Internacional en estos momentos, dadas las investigaciones que se vienen llevando a cabo? ¿Hay algún precedente con respecto a este tema que haya salido del poder? Bueno, esta es una de las vías, ¿no?, que se está buscando luego de la cantidad de violaciones cometidas por Maduro, sobre todo en los años 2014 y 2017, ¿no? Y hemos estado buscando y tenemos que por lo menos eh, 4 dictadores han salido, ¿no?, por parte de la Corte, por presiones de la Corte Penal Internacional, por lo menos del poder. Algunos trataron de, bueno, confrontar un poco la situación con abogados, tratando de solventar o aligerar un poco la cantidad de acusaciones con respecto a sus delitos de violación. Uno no estuvo prácticamente, estaba en el poder como senador, que es Augusto Pinochet de Chile, ya no era el dictador en ese momento. Pero bueno, tenemos a Omar al-Bashir, eh, también a Hosni Mubarak, ¿no?, de Egipto, y por supuesto el último, el más reciente, es Omar al-Bashir, eh, del Sudán, de Sudán, quien fue uno de los dictadores que compareció frente a un tribunal, ¿no? Y se le hizo juicio. También, además de Pinochet y Hosni Mubarak y Omar al-Bashir, Efraín Ríos Mon, de Guatemala, y Hissène Habré, de Chad. Son las 5 figuras prácticamente que han tenido que comparecer a propósito de la Corte Penal Internacional. El otro tema, bueno, la decisión de la Asamblea Nacional de tener un documento firmado por partidos simpatizantes del régimen, con quien pues prácticamente es unas elecciones entre compadrazgos, ¿no?, allí de Maduro, que se está firmando sin ningún ente opositor. Bueno, tenemos, a ver, aquí está, ya se unió. Ah, no, estamos esperando a Antonio, ver la solicitud, vamos a transmitir con Antonio. En cualquier momento se nos aparece Antonio allí, para que... Ahí lo tenemos. Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Interamerican. No sé si me escuchaste, Antonio, estaba haciendo una introducción, bueno, un poco al tema de la Corte Penal Internacional, que queremos tocarlo, pero también está, por supuesto, el que quisiéramos abrir más bien contigo este tema de lo ocurrido en la Asamblea Nacional esta semana. Mira, se firma un documento con partidos afines, simpatizantes, o ese compadrazgo político que tiene allí Maduro, y dice que van a decidir acuerdo electoral y se autoproclaman, voz de Jorge Rodríguez, movilizadores del 84% del voto popular en Venezuela. ¿Qué opinión te merece, pues, ese teatro? Además que prácticamente asegura que el documento suscrito por partidos afines al régimen con propuestas para el cronograma electoral sustituye el acuerdo que se firmó en Barbados con la Plataforma Unitaria Democrática en compañía de varios países garantes, ¿no? Queremos recordar que el acuerdo sobre la promoción de
parcial de Barbados se trataba de la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos. De forma general, conocido entonces como el Acuerdo de Barbados. Había un par de acuerdos que resaltaban allí entre el gobierno y la oposición venezolana, uno referente a las garantías electorales y derechos políticos y el otro a la protección de los intereses vitales de la nación. ¿Cómo te cuentas, Sí, Antonio? muy bien, gracias, Damaso. ¿Me escuchas bien Sí, hoy? Porque la semana antepasada. sí, había un problemita de sonido. Ok. ¿En qué escenario nos encontramos? Nos encontramos en un escenario donde Maduro hoy no es reconocido como legítimo dentro de la presidencia por muchos países democráticos en términos de su legitimidad de origen. Entonces, partamos de que la condición hoy de Maduro es de su usurpador en términos de lo que corresponde a los países libres de Occidente. Entonces, para él lo que busca en esta elección, por lo tanto, es legitimidad de origen. Y esa se la dan dos condiciones. Se la da la condición de tener un candidato o candidata, en este caso, que represente la fuerza democrática y que ha sido elegida en un proceso de primaria, y el acuerdo de Barbados. ¿Por qué? Porque la primera condición, que es el candidato o la candidata, tiene que ser un candidato aceptado por la comunidad internacional como que es la legítima que representa esa voluntad del pueblo venezolano. Y la segunda son las condiciones que reconoce la comunidad internacional que le da la legitimidad al proceso como tal. Ahí está enmarcado en ese acuerdo de Barbados toda la hoja de ruta de lo que debe ser la elección presidencial. Entonces, ¿qué pasa? Maduro, ¿qué dice? Bueno, la candidata, que es María Corina Machado, no le gano. No, ante ella tengo la carrera Claro. perdida, ¿verdad? Entonces, yo tengo que buscar cómo llevarla a ella a que busque, de alguna manera, un reemplazo que a la final no es el que ella escoja, sino que al final, por tanto, descalificarla, ella pierde ese liderazgo y por lo tanto se convierte como que ese candidato fue escogido de alguna manera por la voz del pueblo. Eso es lo que busca Maduro. Estoy diciendo que eso es lo que busca Maduro y por eso hace todo lo que ha venido haciendo y lo que hemos visto últimamente. Y después es cómo hacemos con Barbados. Entonces, los acuerdos que firman ellos con la oposición funcional dicen está por encima de Barbados, como para darle que los países, porque si hemos visto a Brasil, a Colombia, que son aliados de Maduro en términos de su proyecto político, han dicho hay que respetar a Barbados, hay que continuar con Barbados. Entonces, por eso ellos usan ahora que todo lo que ellos están haciendo es Barbados. Y cuando uno compara ese acuerdo que hubo, realmente no difiere mucho de Barbados, o sea, de los términos en Barbados. Pero claro, es Barbados con un candidato donde Maduro puede ser competitivo. Si Maduro no es competitivo, no puede haber un Barbados. ¿Por qué? Porque si alguno de estos dos elementos no logran darle la legitimidad, él va a volver a quedar en las condiciones que es hoy. Es ilegítimo, no lo van a reconocer. Y por lo tanto, las consecuencias que ya han vivido desde el 2018 las van a seguir actuando. No va a tener la legitimidad de origen, por lo tanto, va a ser difícil volver a tener un país que pueda insertarse en la comunidad internacional de los países libres. Y por lo tanto, aquellos países que quieren hacer negocio con Venezuela no lo van a poder hacer, va a ser muy difícil porque cómo transfieres los fondos si eres sancionado o si vuelves a tener consecuencias en eso. Entonces el éxodo del venezolano va a continuar y esa crisis no la vas a detener con ese proceso, por lo tanto vas a seguir con un problema donde se va a profundizar. Por eso yo vengo sosteniendo que la mejor solución para Maduro es María Corina Machado. ¿Por qué? Porque es la que legitima de alguna manera en una negociación con los factores del régimen en términos de llegar a acuerdos que se puedan cumplir y que podamos salir de esta crisis que hoy tiene Venezuela de una manera pacífica y democrática. Sí, sin embargo, todo parece que es lo contrario. Es verdad, y suscribo lo que dices, creo que la mejor salida que tendría Maduro a nivel político y a nivel de su situación, toda vez que es visto como un criminal político,
o más criminal que político, es justamente María Corina, porque le permitiría participar en un evento totalmente legítimo por todas las instancias internacionales. Pero, dada la situación de lo ocurrido esta semana en la Asamblea Chavista, donde Maduro inclusive le da una patada al acuerdo a Barbados diciendo, bueno, que lo de Barbados no eran acuerdos, sino subacuerdos, como de una manera de convertirlo en algo desechable, ¿no? Y, sin embargo, vimos que tuvo una salida justamente con esta asamblea en la que se encontró con Lula da Silva y donde todos los participantes de alguna u otra manera, plantearon que trataron de retratarse con Maduro, pero planteando sencillamente de que la única salida era respetar el acuerdo de Barbados. No sé cómo viste esa asamblea. Ahí se estaba dando unos regalitos con Irfan Ali, el presidente de Guyana, en la que deja claro que no había ninguna intención de pelear el Esequibo como territorio en reclamación venezolano, sino, bueno, en hacer parte de ese show que tantos millones le está contando al país, ¿no? La situación con Guyana es manejada también por Lula da Silva. Lula da Silva es un jugador importante en este proceso que está viviendo Venezuela. ¿En qué sentido? En que Lula no va a aceptar un acto de agresión por parte de Venezuela a Guyana porque tiene intereses específicos Brasil en Guyana, intereses económicos, comerciales. Entonces, ¿qué ocurre? Veamos cómo juega ese rol Lula. Lula, además, el CARICOM le dio apoyo a Guyana frente a los hechos de los planteamientos de Maduro en ese momento cuando presentó y que iba a mover las fuerzas militares hacia la frontera con Guyana, hacia el Esequibo. Entonces, la jugada fue la siguiente. Hubo regalos, intercambio de regalos entre Maduro e Irfan. Y yo te voy a hacer una pregunta. Si tú y yo tenemos una enemistad, cuesta que yo te puedo dar un regalo para resolver una situación, pero no va a ser lo más normal. O sea, el regalo no. Pero entonces, Además, un público, un regalo donde precisamente estaban justamente para mostrar, ¿verdad? Una relación. Y además, Irfan, para darle un apoyo también a ese movimiento, aunque tiene una relación con Cuba desde hace muchos años, declara de que condena las sanciones a Cuba, que Cuba hoy está metido en una situación económica muy crítica. O sea, además entonces Irfan, que ha venido jugando con el lado de los Estados Unidos y que ha venido usando, le sale un poquito y entonces juega hacia el lado de las fuerzas del Foro Sao Paulo. Entonces vemos que aquí también Lula participa en este juego, o en sea, ese liderazgo que él tiene regionalmente. disculpa, o sea que a tu juicio Irfan está jugando mucho mejor a nivel de la plataforma que tiene con su competencia al lado, ¿no? De Venezuela a nivel de petróleo que el mismo Maduro. Totalmente. Y ellos han apostado a los descubrimientos de los yacimientos petrolíferos con Exxon. Recordemos que ese consorcio está formado por China. Ahí la China National Oil Company tiene una participación importante. Recordemos que Chevron está participando ahora después que compró las acciones de Hess. Entonces, eso es un consorcio con los que Maduro tiene relación con China, en Venezuela en el sector petrolero y con la misma Chevron. Entonces, aquí lo que está haciendo Guyana es básicamente desarrollando el potencial que tiene en las costas afuera. Hay unas áreas que están por delimitarse, pero que hay que dirimirla no a través de una confrontación. Eso está planteado en la Corte Internacional, Penal Internacional. Y ahí donde debe dirimirse y donde debe llevarse para buscar la solución política, que Venezuela, a propósito, abandonó hace tiempo esa carrera por la influencia que tuvo Fidel Castro sobre Hugo Chávez, donde le dijo que eso era algo que se podría ver como imperialista en ese momento, y Chávez, en ese sentido, entregó la parte del Esequibo de alguna manera por no hacer los procesos que le correspondían en ese momento.
Ahora, fíjate, eh, esta semana se movió durísimo la Corte Penal Internacional. Bueno, las decisiones que tomaron, ¿no? Se le va a abrir una investigación a Maduro. Y de alguna manera se puede decir que Venezuela o el régimen se movió de ese lado durante toda la semana tratando de negar, ¿no?, las violaciones que son obvias y evidentes. Inclusive, lo ocurrido en Chile, todo el mundo se lo está indilgando o se lo, a la manera como sus organismos del mal, el DGCIN y el SEBIN, pues manejan este tipo de situaciones. ¿Tú crees que de alguna u otra forma haya una posible ventana para tratar de confrontar esta dictadura por ahí, por la Corte Penal Internacional? Lo que, lo que dictaminó, ¿verdad?, la Corte fue básicamente, y fue por unanimidad, es que el logro es para los victimarios, definitivamente, porque ellos son los que han llevado los casos a la Corte. Y eso es un gran logro. Es que continúe la investigación por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional. Eso que dice que no se paró. O sea, los argumentos que Venezuela presentó de que podía desarrollar y que ellos podían hacer en casa esas investigaciones y condenarlos y llevar a los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad a juicio y tener su sentencia respectiva, determinó la Corte que no, que esos argumentos no son ciertos o no tienen todos los fundamentos, para no decir que no son ciertos, tienen todos los fundamentos para continuar. Y por lo tanto, al no tener confianza en ello, le autoriza al fiscal Khan a continuar con ello. Y eso definitivamente dentro de un proceso que va a tomar tiempo, va a conducir definitivamente a poder llamar a aquellos que han sido señalados perpetradores de estos hechos de crímenes de lesa humanidad, a ser llevados a juicio en La Haya. Y eso le mete presión, dentro de esto que estamos analizando, eso le mete presión a la situación del régimen. ¿Por qué? Porque ya es un hecho, ya podemos asumir que es un hecho, de que se va a llegar a la investigación. Y todos aquellos que de alguna manera han estado involucrados en estos hechos terribles van a tener que pensarlo mejor en seguir perpetrando estos hechos. Y aquellos que puedan ser combinados a cometer estos hechos de lesa humanidad por el régimen van a tener que pensarlo porque saben que la justicia va a llegar. ¿Y qué quiero decir con esto? Cualquier hecho que ocurra en Venezuela, y no estoy llamando a movilizaciones masivas en el país, y haya una orden de represión, va a costar porque el obedecer esa orden puede llevarte a cometer crímenes de lesa humanidad que van a ser engrosados en la lista de lo que está ocurriendo en La Haya. Entonces, eso va a generar internamente, ¿verdad?, que un sector que hoy está identificado con esas prácticas de violación de derechos humanos, ¿verdad?, y que son de lesa humanidad, a ser tóxicos. Entonces, ahí va a generar una discusión internamente en los aparatos militares, en el sector militar, en los sectores policíacos, que van a tener que empezar a ver con mucho cuidado su manera de proceder, porque Pero, podrían ser candidatos a ser acusados también en un futuro violadores de derechos humanos, de lesa pero humanidad, uno podría crímenes de lesa decir, humanidad. mira, Antonio, pero uno podría decir, bueno, mira, es que lo que pasa es que Maduro tiene aún la Fuerza Armada que en todo caso sería, como ocurrió en el 2017, como ocurrió en otros años, el 2014, por ejemplo, y posterior al 2017, perdón, en los siguientes años, la Fuerza Armada consigo, ¿no? Bueno, tienen a padrinos, tienen ese organismo de torturadores como es el DGCIN y el SEBIN, pero Maduro no las tiene todas dentro de la Fuerza Armada Militar y por eso la confrontación y por eso la cantidad de presos políticos militares que hay en este momento. Por eso la situación con respecto a Rocío San Miguel, ¿no? El mensaje que vienen dando al sector militar y Maduro no le ha quedado otra que militarizar, por decirlo de alguna manera, el AMPA, que lo ha venido haciendo durante todo, desde el 2013 prácticamente,
ya casi 11 años de esta práctica, los ha convertido en grupos paramilitar o en grupos armados que ya no solamente operan o tienen el control desde hace muchos años dentro del país, sino que también da un mensaje para todas las personas exiliadas que de alguna u otra manera pues, se movilizan con respecto a la búsqueda de la libertad y la democracia en el país. Lo de Chile todavía no está totalmente develado, pero todo parece indicar que obedece pues a la práctica de ir infiltrando completamente algunos países donde se han ido los diferentes exiliados, ¿no? Estados Unidos es uno de ellos, Colombia, por supuesto, ya por allí salió algo sobre Argentina, que ya hay elementos, agentes cubanos y venezolanos, no solamente en la posibilidad de persecución, sino de buscar sobresaltar, por ejemplo, a Argentina, ¿no? Entonces, ¿cómo tú estás viendo esta situación, este tipo de jugadas? Porque de repente a Maduro ya no le importa la Fuerza Armada, porque los tiene controlados de alguna manera, inclusive los tiene controlados con el AMPA, ¿no? Sino la situación que tiene de presión con respecto a la gran cantidad de venezolanos que estamos afuera, en la cual están, pues, por supuesto, dando un mensaje con este tipo de prácticas. Si Maduro tiene un control de un sector de la cúpula de las Fuerzas Armadas, definitivamente no solamente por la parte de Lampa, sino porque están metidos en el negocio, son los que administran los negocios ilícitos en Venezuela, participan de ellos. El AMPA también. Estamos hablando de la cúpula alta, ¿no? Pero hay sectores medios, mayores, también pueden estar, pero son menos, capitanes, tenientes y algunos comandantes que no están involucrados en estas actividades, ¿no? Porque, bueno, no participan de ello. Entonces, es cierto que Maduro hoy presenta ese apoyo por el lado sobre todo de la cúpula y sobre todo Padrino López, pero si vemos el escenario, veamos que vamos a partir del escenario que Maduro logra sostenerse en el poder, ¿verdad? Y logra hacer algo tipo Nicaragua, que lo mantiene en su condición ilegítima y que él diga, no me importa, pero para poder sostenerse en el poder va a tener que apretar mucho más la mano, va a tener que usar mano de hierro muy fuerte, va a tener que reprimir más, porque cada vez hay más resistencia, y eso es lo que muestra hoy las encuestas, a que el cambio no es una opción, sino una necesidad. Entonces, esa represión, si uno ve cómo Maduro ha ido saliendo de aquellos que compiten en su liderazgo, y podemos señalar que en el periodo de que él queda electo después de Chávez, a quien desplaza porque le competía en ese momento, es a Rafael Ramírez. Él lo saca del juego, ¿verdad? Y después en el segundo proceso del 2018, que también lo reta, saca a Miguel Rodríguez Torres. Hay otro, estoy diciendo los que realmente le inventaron. Entonces, cuando uno observa ese comportamiento, si nosotros nos vamos ahora al 24-30, definitivamente por aumentar esa represión, hay partes que va a tener que salir, que le disputan ese liderazgo interno. Y yo creo que uno de ellos va a ser la familia, va a ser Diosdado Cabello y su hermano. O sea, serían desplazados del poder. No estoy diciendo, serían desplazados del poder. Y el otro, que es casi seguro, también ya sustituiría a Padrino López, que ya tiene una larga trayectoria con él, unos 10 años, ¿verdad? Tendría que también salir Padrino López y poner ya la cúpula esa que va a estar con él en ese componente de lo que viene un estilo Nicaragua combinado con Corea del Norte, para poderse sostener en el poder. Estoy diciendo un escenario. No estoy diciendo que va a ser, pero ese es un escenario muy probable. Entonces, ¿cuánto aguanta la región, los países, por el éxodo y el mundo de los países libres, esa situación? Porque Maduro está en un momento muy débil en este momento cuando lo vemos por las encuestas, por el apoyo popular sobre todo, no lo tiene en ese sentido. Entonces, La última de Datinco lo que le da es 14% contra 55% de María por Corina. eso, entonces muestra, y además cuando tú le preguntas el sentimiento que siente por Maduro, es negativo, mientras que por María Corina Machado muestra alegría, emoción, 44%. Entonces, aquí hay un cambio en el país y podemos verlo también si queremos ver algo en el pasado. El país cambió
recordemos, en los 40 años de democracia, después del segundo gobierno de CAP, en ese gobierno, el país cambió su sentimiento, su manera de ver. Por eso tuvimos el 28 de febrero y después tuvimos el 4 de febrero. Y la dirigencia no lo entendió que conducía el país, tanto del Partido COPEI como del Partido Acción Democrática. Y por eso cambia, y aquí podemos ver algo, que Hugo Chávez nunca creyó que podía llegar por elección al poder. Creyó siempre que era a través de la vía insurreccional. Pero recordemos, y ahí tú debes tener muy buena memoria, pues estaba en el Zulia, que quien lo convence por la vía electoral es su compadre, que estaba de gobernador en el Zulia, Arias Cárdenas. Y toman esa opción, porque ya el país, en ese momento había una necesidad de cambio, la gente estaba cansada de ese modelo que venía manejando la política bipartidista y quería un cambio. Y por eso se materializa. Hoy el país está viviendo en condiciones distintas, pues son momentos distintos, pero ese cambio, el país quiere un cambio. Y podrás reprimir, podrás tener, pero tienen lapsos. Si nosotros vemos cuando ocurrió el Caracazo, cuando ocurrió el 4 de febrero y cuando se da el cambio, transcurre alrededor de 10 años. El país hoy manifiesta, no lo manifestó en el 18 con la misma fuerza, que hoy quiere un cambio y estamos transcurriendo ese momento. Podrán mantenerse un momento más, pero yo no le estoy viendo un final que pueda sostenerse en el poder. Por eso yo sostengo nuevamente que estamos en un momento donde Maduro, en una búsqueda de una solución para él y su proyecto político, lo mejor es hoy buscar consensuadamente una negociación con lo que hoy la voz del pueblo quiere, el cambio, las mayorías están hoy, ¿con qué? Con una salida democrática representada hoy por María Corina Machado, como fue representado por Hugo Chávez en aquel momento cuando él ganó las elecciones en el 98. Mira, por último, como última pregunta, quisiéramos saber tu punto de vista. Estás en Washington, estás en los tanques de pensamiento, participas ahí a través de Interamerican Trends y también, por supuesto, del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales allá en la capital de los Estados Unidos. Y mucho se sabe sobre, bueno, la visión política centralizada que está allí. Ha perdido fuerza el tema venezolano, Ucrania, Israel, o sea, el Medio Oriente, la situación que viene padeciendo Estados Unidos y Europa con respecto a la inflación, el medio ambiente. Ha perdido fuerza, ha perdido interés el caso venezolano en esas plataformas, en esas tribunas políticas y de fuerte influencia. ¿Cuál es el planteamiento que tiene, por ejemplo, la administración de Biden ya cuando faltan pocos meses para las elecciones? ¿Se está esperando, una vez que se llevan a cabo estas elecciones, ver qué posición puede tomar Estados Unidos con respecto a Venezuela? En este momento, en Washington, todo se mueve desde el punto de vista electoral. ¿Okay? ¿Qué consecuencias electorales trae? Porque ya estamos determinando los candidatos, las primarias, ya avanzó, ¿verdad? Los primeros 2 meses, estamos entrando en el tercer mes, y esto es la dirección que toma. Y lo que está pasando en Venezuela es tema electoral, por la migración, por eso lo vuelvo a decir. ¿Okay? Cuando vemos un López Obrador que le dice al presidente Biden, yo puedo apoyarte en una política en las fronteras, pero si le liberas las sanciones a Venezuela, ¿verdad? Tú ves que hay un juego político ahí por parte de AMLO, de López Obrador, porque lo que se está adelantando al 18 de abril, cuando la administración Biden ha dicho que si no hay cambio en esa política de una elección de acuerdo a lo que llegaron en Barbados y respetar la voluntad de los partidos que puedan escoger su candidato, podrían no renovar esa licencia, dejar que caduque y por lo tanto las empresas que hoy están en Venezuela no puedan seguir operando, ¿verdad? Ahí en el sector petrolero. Entonces tú ves que hay un juego político. Lo que se ha hecho con el tema de Venezuela es básicamente que vuelve a surgir en la palestra. Había dejado de estar, si nos vemos hace unos 6 meses, unos 5 meses, 4 meses, hoy vuelve a tomar
sobre todo, vuelvo a insistir, por la parte migratoria, que es un elemento importante dentro de la carrera presidencial hoy en Estados Unidos. Pero mira, Antonio, me voy a acercar un poco a la cámara para ver, bueno, la gente se nos está uniendo, sigue allí y también nos ha hecho, a ver, alguna planteamientos. Por ejemplo, está Michelle ya me dice, así es el cambio, no es una opción, es una necesidad, bueno, con respecto a lo que han venido planteando, ¿no? También, ¿cómo queda la fiscal Luisa Ortega? Bueno, todavía se me había olvidado Luisa Ortega, todavía está en el tapete. Y te leo, pero te leo algunos que aquí de manera, aquí dice Oscar VP, dice, Venezuela necesita una oposición con dirigentes de diversos criterios, pero una sola oposición. Saludan desde Lima, Oscar saludos. Muchas gracias por tu planteamiento. Y el doctor Ocando, ya es el último que vamos a leer, dice, es importante destacar, con lo único que se comprometió Maduro fue a convocar elecciones en el segundo semestre del año. ¿Qué le contestaría ya para finalizar? Empecemos con la última. Él se comprometió con un acuerdo en Barbados donde lo firmaron y donde están todas las condiciones que marcan ese proceso electoral, donde, si la revisamos rápidamente, la voy a resumir, es respetar que cada político, cada organización política escoja su candidato, apertura del REP, participación, darle igual participación a todos los candidatos en los medios de comunicación y las redes, ¿verdad? Fijar una fecha electoral en el segundo semestre. Entonces esas son las condiciones en las que él se comprometió. Y por eso todos, la comunidad internacional dice, vamos a seguir el acuerdo de los Barbados porque él lo necesita en ese sentido. O sea, es la manera como le pueden decir que cumplió y por lo tanto él puede adquirir su legitimidad de origen. En términos de Luisa Ortega Díaz, ella definitivamente, los elementos que se están juzgando en La Haya son 2015 y 2016 hasta ahora. Si tú recuerdas, Damaso, si Luisa Ortega estaba en ese momento como fiscal, definitivamente ella, si estaba en el modus operandi de la línea de mando, va a ser llamada, definitivamente, si alguno de los casos que están ahí presentados. Sobre todo en el 2014, sobre todo en el 2014, ¿no? Entonces ella va a definitivamente tener que ser, va a ser llamada. Y la otra pregunta que me hiciste fue sobre... La otra eran de estar de acuerdo con tus afirmaciones, de algunos Fíjate, Damaso, que voy a hacer una especulación aquí, ¿no? Porque es muy temprano, porque no ha habido un pronunciamiento concreto de la Fiscalía chilena. ¿Cómo podemos entender esto? Esto lo podemos entender que el régimen de Maduro le encargó un trabajito al Tren de Aragua, porque hasta ahora para Chile lo que está apuntando es que hay vínculos con el Tren de Aragua. O sea, el muchacho de los 16 años que capturaron y que presentaron, y los otros tres elementos, pareciese que hay vínculos. Entonces, usando un poco la imaginación, por supuesto, pareciese que fuese un encargo por parte del régimen con el Tren de Aragua, porque todos sabemos que hay vínculos, ¿no? Es una suposición, vuelvo a decir, no tengo elementos para sostener, pero es posible. O sea, como dicen por allí, no tienes pruebas, pero no te cabe la menor duda. O sea, porque si uno los ve, ellos actúan con el Tren de Aragua, o sea, sí, tenían vínculos. Entonces, bueno, no podemos ir hasta allá, no vamos a ser tan obvio, va a ser muy difícil, no vamos a tener una crisis entre dos países. Bueno, acuérdate que esos son encargos, ¿no? O sea, cuando uno ve... Por cierto, Tren de Aragua que está en cualquier... y está demostrado que está en Chile, pues. O sea, está en Perú, está en Colombia. De hecho, lo están vinculando a estos muchachos con el de 17 años, con el tren, que posiblemente tenga una vinculación con el Tren de Aragua. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Interamerican Train, por esta conversación que tenemos para todos ustedes, amigos, cada domingo, ¿no? Y que tratamos, pues, de tocar los temas, por lo menos que están en el tapete, ¿no? De la información y tener una lectura que nos brinda, pues, Antonio, con respecto a todo esto. Como siempre hemos dicho, Damaso, paciencia, firmeza y confianza en María Corina Machado, porque hasta ahora no ha cometido errores. Yo creo que va por el camino que es, y si seguimos en ese camino, vamos a tener un resultado positivo para Venezuela. Bueno, muchísimas
Gracias, Antonio. Por supuesto, lo podrán, para los que no estuvieron en vivo, van a tenerlo a través de nuestra cuenta, @Damaso Jiménez, y de la cuenta de Antonio, que es @Andelacruz_piso. Y por supuesto a través de nuestro portal de contenido para los venezolanos en los Estados Unidos, venezuelausa.org. Muchísimas gracias a ustedes, amigos. Muchísimas gracias a ti, Antonio. Hasta luego. Igualmente, damas, un abrazo.